Hola, queridos amigos. Es un placer volver a comunicarme con cada uno de vosotros. Hace algunos días comenzamos a hablar acerca de nuestra preparación para la segunda venida de Jesús. Hablamos de la importancia de mirar al pasado, a lo que Cristo había hecho por nosotros en la cruz del Calvario. En esta segunda parte de este estudio estamos analizando lo que Cristo sigue haciendo por nosotros, pero desde el momento que Él ascendió a los cielos, cuando Él fue al santuario del cielo como nuestro sumo sacerdote. Para poder entender la obra de Cristo en el cielo, la obra sumo sacerdotal de Jesús, tenemos que conocer aspectos de lo que ocurría en ese santuario terrenal que dijimos que era una figura, una sombra, una ilustración, una parábola de la obra de Jesús en el verdadero tabernáculo, en el verdadero santuario, que fue hecho con la mano de Dios y no por la mano del ser humano, como era el santuario terrenal que hizo hacer Moisés. En ese santuario terrenal había un ministerio sacerdotal dividido en dos momentos, en dos etapas, de las cuales habla con mucha claridad la carta a los Hebreos. En el capítulo 9 de la carta a los Hebreos, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, encontramos que la Biblia dice: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Mira, este texto de la Biblia nos presenta los dos grandes momentos, las dos grandes etapas, las dos grandes fases en que se dividía el ministerio de los sacerdotes en el santuario que hizo Moisés, en el santuario terrenal. Ese santuario, ese tabernáculo que estaba dividido en dos partes, en dos compartimentos. La primera llamada el lugar santo y la segunda llamada el lugar santísimo. En ese santuario había una serie de cosas asociadas al servicio, que eran una figura, una ilustración, un símbolo de Jesús y de su obra intercesora por cada uno de nosotros. Por ejemplo, aquí se nos dice que en el lugar santo estaba el candelabro, ese candelabro de 7 brazos con una luz que ardía continuamente, permanentemente, y que representaba la luz de Cristo, esa luz que alumbra a todo hombre para que pueda encontrar el camino de la salvación, esa luz que nos viene a nosotros a través de la obra docente del Espíritu Santo que nos ayuda a comprender la maravillosa luz de la palabra de Dios que revela a Jesucristo como el camino de la salvación para todos los hombres. Por otra parte, encontramos que la Biblia también nos dice que había una mesa, la mesa de los panes de la proposición. Una mesa donde había 12 panes. Cada uno de esos panes representaba una de las tribus de Israel. Las 12 representaban la totalidad del pueblo de Israel. Y esos panes se cambiaban continuamente. Esos panes representaban a Cristo, el pan de vida. Pero representaban también la forma amorosa en que Dios provee para las necesidades de sus hijos. Y la forma en que Dios satisface a sus hijos constantemente. El cuidado paternal de Dios sobre cada uno de sus hijos. Esos panes, como esa luz, estaban permanentemente, continuamente, en ese lugar del santuario, en el lugar santo. Había también un altar del incienso, donde se ofrecía continuamente incienso cada vez que los sacerdotes oraban, intercediendo con sus oraciones a favor del pueblo de Israel. En ese santuario, continuamente los israelitas iban llevando sus ofrendas. Y cada vez que ellos cometían un pecado, llevaban la ofrenda al santuario. Ponían su mano sobre la cabeza de la víctima, confesaban sus pecados, transferían de esa manera, de manera simbólica, su culpabilidad
a la vida de esa bestia inocente, de ese animal inocente. Ese animal moría, derramaba su sangre, y esa sangre llevaba la culpa del pecador, que era ahora tomada por el sacerdote, que entraba al lugar santo llevando la sangre para transferir ahora esa sangre al santuario. Así que encontramos que en el ceremonial del santuario continuamente había un sistema de salvación por sustitución. El pecador sustituía su muerte con la muerte de la víctima. La víctima derramaba su sangre y el sacerdote sustituía al pecador en entrar al santuario. De tal manera que el pecado pasaba del pecador a la víctima al sacerdote y del sacerdote al santuario. No solo era un sistema de sustitución, sino también de transferencia. ¿Qué nos enseñaba todo esto? Nos enseñaba que el pecado solo puede redimirse a través de un sustituto y transfiriendo la culpa a otra. De esta manera Dios quiso enseñar que tus pecados y los míos, tus faltas y las mías, serían puestas sobre aquel que las llevaría para salvarnos. Jesús, el Cordero de Dios que vendría a quitar el pecado del mundo. Y Jesús, como el divino portador del pecado, se transformaría no solo en la víctima de nuestras culpas, sino también el sacerdote que llevaría al santuario la intercesión para que nosotros podamos ser salvados. A lo largo del año en el pueblo de Israel continuamente se celebraba esta liturgia de sustitución y transferencia, constantemente, día tras día, noche tras noche, año tras año. Toda esta ceremonia, todo este sistema de salvación por transferencia y por sustitución se llamaba el continuo. Por eso es que Pablo dice que continuamente se ofrecía esto. Cuando Cristo murió en la cruz, cuando Cristo entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario, la palabra de Dios recoge una declaración en el Evangelio de San Mateo que es muy interesante. En el capítulo 27 del Evangelio de Mateo, versículos 50 y 51 dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Cuando Cristo murió en la cruz, cuando Jesús expresó consumado es, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se abrió. Ese acto mostraba que todo este sistema de sacrificios, todo este sistema de salvación que se había establecido desde Moisés en adelante, ya no tenía ningún efecto. De forma extraordinaria, Ellen White comenta el momento de la muerte de Jesús, diciendo que en el instante mismo que Jesús en la cruz dijo consumado es, el cuchillo del sacerdote que estaba por matar a la víctima inocente para el servicio pascual se cayó, y ese cordero que iba a ser inmolado salió huyendo. Un gran temblor de tierra llevó a que muchos edificios se cayeran, y el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se abrió, se partió. Esto representaba que el continuo que durante años había simbolizado la muerte de Cristo y la obra de Jesús, ese continuo ahora cesaba, ese continuo se cumplía. Porque a partir de ese momento Jesús tomaba el continuo, Jesús pasaba a ser el continuo, y a través de su muerte, de su sacrificio con valor continuo y de su intercesión continua en el santuario del cielo, pasaba a ser el Salvador pleno, completo, suficiente y continuo de cada uno de nosotros. Por eso es que la Biblia nos invita a mirar a Jesús, que está en el santuario, porque Él es un Salvador continuo, un Salvador permanente y un Salvador suficiente. En tiempos cuando la incertidumbre nos embarga, cuando nosotros nos preguntamos quizás qué no hemos hecho lo suficientemente bien para tener alguna prueba o alguna dificultad, miremos a Jesús. Recordemos que Dios no nos pide a ninguno de nosotros que hagamos ofrendas, que hagamos sacrificios, que busquemos a través de un sistema de obras la gracia de Dios, la salvación o el favor de Dios. Porque todo eso ya lo ganó Jesús para nosotros. Jesús es el continuo sacrificio y el continuo intercesor que cada uno de nosotros necesitamos
y todo lo que Él ha hecho y hace por nosotros es suficiente para nuestra salvación. Tomando de nuevo las palabras de Pablo en la carta a los Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para encontrar auxilio para el oportuno socorro. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Mira a Jesús en el santuario. Él hoy sigue intercediendo por ti. Él es tu continuo. Que Dios te bendiga.